Educación. Un cordial saludo de parte de la secretaria, perdón, de Educación y de la directora del Servicio Educativo del municipio de Fusagasugá. En esta reunión nos acompaña el doctor Javier Rayo, quien es la persona encargada de la parte de inmunología de la Secretaría de Salud del municipio de Fusagasugá y quien nos va a acompañar hablándonos y compartiéndonos sobre cuáles son los protocolos o cuáles son las rutas que se deben tomar en cuanto a la resolución 777 que se emitió el pasado mes de junio, donde se espera que los colegios como tal tengan la oportunidad de asumir unos protocolos para el ingreso o el retorno a clase nuevamente de los estudiantes a las instituciones educativas. De igual manera, enviamos un saludo muy especial a todos los amigos rectores también y docentes de instituciones privadas que nos están acompañando, quienes también están invitados a todo este proceso y quienes se han vinculado a también esta formación que se va a dictar. Le damos un cordial saludo, doctor Javier. Buenos días. Hola, profe, buenos días para todas las personas que están conectadas en este Facebook Live. Desde la Secretaría de Salud del municipio de Fusagasugá estamos haciendo el proceso de acompañamiento en torno al proceso, pues a la reactivación del sector educativo en el municipio y en la región. Muy bien, doctor Javier. Cuéntenos entonces, porque ya estamos prácticamente a pocos días de iniciar lo que es la clase, lo que son clases, según lo que manda el Ministerio de Educación, quien dijo que para el 15 de julio, pues ya los estudiantes deberían estar retornando a las clases. Y pues nos parece muy importante y pertinente tener el acompañamiento de la Secretaría de Salud como garante también en este proceso, con el objeto de poder explicarle y expresarle a la gente y a los docentes principalmente y al equipo de rectores que tiene el municipio, tanto privados como público, la importancia de los protocolos de bioseguridad. Sabemos que ya reconocemos esto, pero es importante comprender y entender cuáles vendrían a ser las rutas a seguir para que esto se pueda cumplir de manera eficiente y eficaz con el objeto de evitar o de mitigar los riesgos tanto en docentes como en estudiantes y en las familias de los estudiantes. Profe, Así que bienvenido, el tiempo es suyo, doctor. gracias. Bueno, pues claro que sí. Hemos entendido que desde que empezó todo este proceso de la pandemia se ha trabajado de forma mancomunada y conjunta entre los diferentes sectores o actores de los diferentes procesos cotidianos en el país, ¿cierto? Entonces, hemos visto cómo de forma escalonada se han empezado a reabrir ciertos sectores de la economía y pues uno tan importante como es la educación, ya se dictaron entonces la normatividad para poder establecer un regreso de forma segura. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, pues, entonces explicar cómo va a ser este proceso de reintegro al sector educativo, tanto de estudiantes como de profesores y de personal adjunto a las diferentes instituciones. Como usted me presentó, mi nombre es Javier Rayo, soy epidemiólogo de la Secretaría de Salud Municipal de Fusagasugá. Trabajo bajo el evento de COVID-19, estamos saltando entonces, somos 3 epidemiólogos los que estamos trabajando y pues más o menos vamos a empezar a explicarles cuál ha sido el proceso y el trabajo que hemos realizado en las diferentes instituciones educativas. Entonces, pues sin más preámbulo, voy a empezar como a dar el abrebocas acerca de lo que es la resolución 777 del 2021, por el cual el Ministerio de Salud y Protección Social definió los criterios y las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas y adoptó los protocolos de bioseguridad para la ejecución de las mismas. El objetivo de esta resolución pues era pues establecer esos criterios, adoptar los protocolos y permitir el desarrollo seguro de las actividades en torno a no solo a la educación, sino a diferentes sectores de la economía de los municipios. Bueno, pues para empezar les explico más o menos qué es esto del IREM, del Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal, que es muy sonado y ha tenido como un boom notorio en las últimas semanas, pues dependiendo de este IREM es donde se empiezan a hacer las activaciones de las diferentes actores del sistema económico y social de los municipios. El índice de resiliencia epidemiológica es un índice multidimensional que está formado por diferentes factores y que lo que va a establecer es cuál es la resiliencia del municipio ante la apertura económica,
cultural y social de las diferentes entes o ramas en torno a la superación de la pandemia por COVID-19. Entonces, este IREM lo que tiene es ciertos componentes. Entonces, él se compone del pilar cobertura de vacunación, cero prevalencia de casos, el testeo que se esté haciendo de COVID-19 para el municipio y cuál es la capacidad instalada del sistema de salud. Entonces, como ustedes lo ven en esta gráfica, que de pronto se ve un poquito borrosa, se establece por porcentajes. Del 100% del índice de resiliencia, el 50% equivale a cobertura de vacunación, el 30% equivale a cero prevalencia, quiere decir a casos que se hayan presentado sobre el total de la población que está como población trabajadora. La capacidad del sistema de salud quiere decir no solo la atención en cuanto a unidad de cuidados intensivos, sino a todo el sistema hospitalario, y el testeo que hace referencia pues al número de muestras que se estén tomando en torno al proceso diagnóstico y de aislamiento de casos positivos. ¿Cuáles son las condiciones y los criterios que según este índice de resiliencia se van a presentar en el desarrollo de las actividades? Entonces, lo que me hace, me divide en tres los ciclos de reactivación. Ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3, y los vamos a ver entonces uno por uno. El ciclo 1 entra en vigencia desde que se publicó la resolución 777, que fue el mes pasado, y se va a establecer cuando el municipio tiene un avance del porcentaje de vacunación hasta el 69%. Hasta ahí va a llegar el techo del ciclo 1, ¿sí? Hasta cuando nosotros alcancemos el 69% de porcentaje de vacunación, según lo estimado en la página Mi Vacuna, en las personas que estén priorizadas en la fase 1, 2 y 3. Actualmente estamos en un 59% del total de personas que estén priorizadas, por tanto nos falta un porcentaje pequeño para subir de ciclo 1 a ciclo 2. En este caso, para el ciclo 1 se podrán realizar eventos de carácter público o privado, incluyendo conciertos, algunos eventos masivos, algunas reaperturas económicas de bares, restaurantes que no se habían habilitado, siempre y cuando se mantenga un aforo permitido y nuestra ocupación de UCI pues mantenga un promedio del 85%. En las últimas semanas se ha mantenido un alto porcentaje de ocupación UCI y se han dictado desde la alcaldía municipal algunas restricciones en torno al proceso de cotidianidad de las personas. El ciclo 2 hace referencia de cuando el municipio avanzó de un 69 a un 70%, superior a un 70% en porcentaje de vacunación de las personas que estén priorizadas en la etapa 1, 2 y 3 de la fase 1. Aquí ya empezamos a tener en cuenta el cálculo del IREM. El cálculo de este índice de resiliencia epidemiológica tiene un valor que va según estadísticas de 0 a 1. Entonces, entre más cercanos estemos a 1, más cercano estamos al 100% de resiliencia, o sea, podríamos aperturar todos los sectores de la economía, y cuando más cercano estemos a 0 es porque todavía nos falta avanzar. Entonces, cuando el IREM esté por encima de 0,74, ¿sí? Que se estima que se alcance cuando generemos un 70% de personas del total de que podemos vacunar en el municipio, se van a reactivar otro tipo de actividades, se van a mantener unas medidas de autocuidado y de bioseguridad que se han establecido desde el inicio de la pandemia, con la diferencia de que vamos a tener un tope, un aforo diferente permitido. Para el ciclo 1 es del 25%, para el ciclo 2 es del 50% y para el ciclo 3 de un 75%. Ese 75% de aforo va a ser a lo que nosotros vamos a llegar, y es el ideal de poder mantener de ahora en adelante como cultura, como hábito, mantener respeto por el espacio de las demás personas y permitir en determinados lugares el aforo establecido según del 75%, según la capacidad que tengan instalada. ¿Listo? Ahora, pues vamos a ver qué fue lo que se expidió en torno a cada uno de los ciclos, lo que les acabé de explicar. El aforo para el ciclo 1 es del 25% del total de la capacidad que tenga instalada el lugar. Del ciclo 2 avanza a un 50% y del ciclo 3 hasta un 75%. Se tiene en cuenta que para esta resolución ya se permiten algunos eventos de carácter público manteniendo un aforo permitido de personas. Para el ciclo 1 no se pueden generar aglomeraciones de más de 50 personas, para el ciclo 2 ya dependiendo de la capacidad del lugar, igual que para el ciclo 3.
Ahora, en torno al retorno de las actividades laborales, contractuales, educativas de manera presencial, las secretarías de salud certificadas, como es el caso de Fusagasugá, estarán organizando el retorno a las actividades académicas y presenciales de los docentes y del personal administrativo de los estudiantes, según se haya recibido un esquema completo de vacunación para las personas de planta y docente. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, y ya les tengo el datico que habíamos quedado pendiente ayer. Al día de ayer se cerraron entonces 1099 esquemas entre el total de docentes del municipio. Quiere decir que 1099 docentes, entre docentes de carácter público y de carácter privado, han culminado su proceso de inmunización en torno a COVID-19. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, nosotros hemos realizado algunas jornadas exclusivas para docentes. Hay docentes que están pues en una postura de no quererse vacunar. Sin embargo, estamos tratando de abordarlos a cada uno de ellos explicándoles todas los pro y los contra que podrían tener y pues que son más los beneficios que tiene el proceso de vacunación. Vamos a tener entonces la adopción al cumplimiento de las medidas de bioseguridad que se establecen por medio de la resolución, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos dice esta resolución 777 es, venga, ustedes pueden activar su sector educativo, pero deben de cumplir estas condiciones, se deben mantener estos criterios, se deben de implementar estos protocolos. Entonces, básicamente para la comunidad general, que son las medidas que se establece para todo mundo, vamos a aplicar las medidas de autocuidado y de desarrollo según las funciones laborales y contractuales que se tenga cada uno. Debemos de promover las acciones en torno al cuidado mutuo orientado al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Debemos de cumplir los protocolos que se adoptan mediante la presente resolución y en cada una de las instituciones. ¿Sí? Entonces, bien sabido es que cada uno de los colegios está implementando protocolos diferentes dependiendo de su capacidad de infraestructura, de su capacidad de talento humano para poder recibir a los estudiantes con la mejor seguridad en torno al contagio de COVID-19. Debemos entonces reportar en el caso de que sea institución educativa al rector, al coordinador del colegio, cualquier caso de contagio o de sospecha del mismo para que se adopten medidas correspondientes. Vamos a observar cuáles son las medidas de cuidado y vamos a reportar al rector en el caso en el que se estén pues perdiendo dentro de los aulas de clase ciertas acciones en torno a la protección y vamos a reportar cualquier tipo de anomalía entre mis compañeros, entre mis estudiantes, en torno a la aparición de sintomatología asociada a COVID-19. ¿Sí? Se deben de cumplir siempre todas las medidas de bioseguridad y comportamiento en los espacios tanto públicos como privados. Y debemos de mantener esa cultura de aislamiento cuando empecemos a generar sospecha en torno a la aparición de síntomas asociados a COVID-19. Vamos a hacer una serie de definiciones como para poder complementar este proceso de conceptualización de la resolución 777. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento es la separación de una persona o de un grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no lo están, ¿sí? Esto es lo que se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Cuando una persona sale positiva, se envía a su casa para que haga su aislamiento, para que pase su periodo de virulencia y no pueda contagiar a nadie más. Una aglomeración se entiende como toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se puede guardar un distanciamiento mínimo de 1 metro entre una persona y la otra. Vamos a manejar aquí unos conceptos específicos en torno al proceso de activación educativa. Autocuidado, pues según la OMS, son todas las acciones que se establecen para mantener la salud y prevenir y manejar la enfermedad, ¿sí? La bioseguridad es un conjunto de medidas que tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda afectar la salud de las personas. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos importantes: un corte de pacientes y la estrategia que se establece para los servicios educativos. Corte de pacientes hace alusión a una agrupación de pacientes que están colonizados o infectados con un mismo microorganismo para limitar su atención en un área única y específica. Y de esta definición viene la estrategia de corte o de burbuja. ¿Por qué? Porque vamos a mantener en los espacios educativos grupos fijos de niños y niñas y docentes con el fin de que permanezcan juntos durante toda su jornada, durante el periodo académico, con el fin de poder tener
cerco epidemiológico si se llegara a presentar un caso específico y no tener que llegar nuevamente a suspender las actividades de toda la institución. Ahora vamos a hablar de las medidas de bioseguridad y autocuidado para todos los sectores. Este es un anexo que se presentó a la resolución 777, que es como la guía sobre la cual se van a hacer la activación de todos los sectores de la economía. Entonces, hablan específicamente de ciertos pilares, de 5 pilares, se los voy a explicar uno a uno. El pilar importantísimo y es nuestra herramienta fundamental y la tenemos en nuestras manos, que es la higiene de las mismas. Realizar el lavado de manos con agua, jabón o disponibilidad de alcohol o gel antibacterial. ¿Cuándo se debe hacer este lavado de manos? Entonces, este lavado debe hacerse siempre cuando las manos estén visiblemente sucias, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona, como manijas, pasamanos, barandales, puertas o en el transporte público. Antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar el tapabocas, antes y después de tocarse la cara o acariciar animales o acariciar personas que estén bajo nuestra compañía o manipular el alimento de los mismos. Es importante que establezcamos que el lavado de manos debe durar como mínimo de 20 a 30 segundos, ¿sí? Que es el tiempo en el que yo podría realizar una asepsia adecuada en torno a la disposición de jabón y agua para toda la superficie de nuestras manos. Bueno, ¿qué se recomienda en torno al proceso de higienización con algunos otros insumos como es el alcohol glicerinado? Siempre se debe realizar cuando las manos estén visiblemente limpias. O sea, si yo ya tengo las manos sucias, las veo con polvo, con tierra, definitivamente nos toca con agüita y con jabón, que es mucho más efectivo. Siempre después de tocar cualquier tipo de equipo biométrico o elementos para toma de huella dactilar, porque esto aumenta el riesgo de transmisión por acción de las actividades laborales. Todas las instituciones, independientemente que sean o no educativas, van a disponer de insumos para realizar la higiene de manos, agua, jabón. Van a disponer de alcohol en cada una de las aulas con el fin de poder realizar de forma periódica las acciones de higienización de manos. Se deben disponer de facilidad para acceder a estos elementos. Vamos a disponer de puntos comunes donde se pueda realizar lavado de manos frecuente y estos van a tener un protocolo de seguimiento a la desinfección de los mismos, porque no es solo lavarme las manos, sino realizar protocolos de desinfección después de que yo termino de hacer el proceso de higienización para evitar que haya contaminación cruzada. Ahora, otro pilar importantísimo es el distanciamiento físico, ¿sí? Para todas las actividades diferentes de los diferentes sectores en torno a la reactivación, el distanciamiento será de mínimo 1 metro, ¿sí? 1 metro es lo que establece la norma para realizar el proceso de mantener seguridad en torno al espacio de las otras personas. Entonces, va a ser 1 metro lo que yo voy a guardar cuando me tenga que exponer a alguna aglomeración. Básicamente el aislamiento se divide como en ciertas, pues, tiene como cierta normatividad que siempre se debe reiterar de la importancia de respetar el espacio del otro, de mantener un distanciamiento entre persona y persona, ¿sí? Para evitar esa velocidad de contagio y mitigar la propagación del virus. Evitar aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan actividades, definiendo siempre estrategias y garantizando pues el distanciamiento entre las personas del mismo lugar, que es lo que se ha pensado y que se está ejecutando para las actividades educativas, mantener horarios diferentes, tanto de ingreso, break y salida de los diferentes grupos con el fin de evitar esas aglomeraciones a las salidas de los colegios y pues informarse sobre las condiciones de uso, acceso y aforo de los distintos ambientes establecidos. Importantísimo el uso del tapabocas. En todos los ambientes y en todos los lugares es obligatorio, o sea, no es de si quiero o no quiero, es de uso obligatorio y hace parte del proceso normativo en torno a la mitigación de la velocidad de transmisión del virus. Entonces, siempre se debe mantener tapabocas en lugares ajenos a nuestro hogar, ¿sí? Tanto para respetar la salud de las personas como para protegerme. Porque recuerden que el tapabocas también hace un efecto barrera en el caso de que yo sea un caso positivo y sea asintomático. Con eso evito contagiar a las demás personas.
Entonces, siempre se mantienen tapabocas pues en espacios, cines, teatros, medios de transporte. Se recomienda cierto tipo de tapabocas, tapabocas quirúrgicos, tapabocas de alta eficiencia con el fin pues de mitigar la posibilidad de transmisión de contagio del virus. El uso correcto del tapabocas siempre va a ser desde la parte del dorso nasal, la parte superior de la nariz, hasta posterior al mentón, ¿sí? El tapabocas debe cubrir siempre nariz y boca. Esa es una de las funciones principales del tapabocas. No usarlo como mentonera, no usarlo como cubre papada. El tapabocas debe ir desde arriba de la nariz hasta debajo del mentón y precisamente para eso están diseñados, ¿sí? Se deben de mantener información relativa en las diferentes instituciones en torno a las técnicas de uso y disposición de los EPP, de los elementos de protección personal. El ajuste de los tapabocas siempre se debe mirar. No se pueden reutilizar los que son quirúrgicos. Hay específicamente una normatividad en torno a la reutilización de tapabocas de tela. Ellos establecen cuáles son los criterios para poderlos utilizar y siempre se deben de mantener secos. No puede estar húmedo porque si el tapabocas está húmedo, pues definitivamente lo tendríamos que cambiar. Entonces aquí están como cada una de los pasos para hacer una correcta colocación del tapabocas. Entonces, por ejemplo, el tapabocas quirúrgico, que es el que uno compra con facilidad en las droguerías, tiene una parte azul y una parte blanca. La parte azul hace referencia a la parte que tiene la capa impermeable. Entonces, esta va a quedar siempre hacia afuera. Lo azul siempre tiene que ir hacia afuera y tiene adicional una parte metálica y una parte que no lo es. Y la parte metálica se va a adosar al dorso nasal con el fin de poder generar esa protección y tapar o mitigar la posibilidad de que por espacios nos ingresen ciertas partículas de aerosoles que puedan ser contaminantes. ¿Listo? Ahora, en torno al proceso de uso del tapabocas, este tiene una vida útil continua de 8 horas, ¿sí? Siempre y cuando pues no esté roto, no esté sucio o no esté húmedo. Después de esas 8 horas, las condiciones, y si las condiciones ameritan, se deben cambiar, se elimina el tapabocas y se debe colocar un nuevo. Algo importante, y es algo que no tenemos en cuenta, es que nuestro tapabocas debe tener una bolsita de protección. Yo siempre que me lo quite, yo no puedo quitarme el tapabocas y guardarlo de una vez en la maleta porque cabe la posibilidad de que genere contaminación cruzada con otros objetos que estén dentro de nuestra maleta. Entonces pueden estar mis gafas o puedo tener una manzana o puedo tener... Y entonces eso generaría que haya una contaminación cruzada y que muy posiblemente microorganismos por medio de fómites se transmitan de un lugar a otro. Entonces la idea es que mantengamos siempre una bolsita donde podamos guardar el tapabocas, aún mantenerlo en el caso en el que tengamos que quitárnoslo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otro pilar importante de este proceso de reactivación va a ser la ventilación. Todos los lugares deben de tener una ventilación adecuada, siempre manteniendo en la medida de lo posible puertas y ventanas abiertas para lograr ese intercambio de aire natural, ¿sí? Todos los espacios deben de tener un alto flujo de aire para realizar pues las adaptaciones necesarias en torno al proceso de reactivación. Se están realizando unas evaluaciones y adecuaciones dentro de cada una de las instituciones. Hay un epidemiólogo que está asistiendo con el comité de alternancia en torno al proceso de ingreso nuevamente a las aulas. Estamos realizando como esas recomendaciones para poder mantener seguridad en la cotidianidad de la educación. Siempre vamos a favorecer pues las actividades educativas que se puedan realizar en espacios abiertos y con un distanciamiento físico y vamos a propiciar pues lugares de descanso al aire libre tipo terrazas, patios, jardines, canchas polideportivos, etcétera, etcétera, que puedan permitir que los alumnos tengan un break adecuado y que puedan guardar o mantener su distancia sin la posibilidad de contagiarse. La limpieza y la desinfección, estos son protocolos que establece de forma interna cada una de las instituciones y lo hacen con el fin de poder mantener un seguimiento del proceso de asepsia de los lugares o los espacios donde están cada uno de los estudiantes. Se va a empezar a hacer una asepsia rotatoria que se va a mantener durante los turnos o las jornadas donde se puedan establecer, donde se puedan empezar a presentar aglomeraciones. Vamos a presentar un seguimiento estricto desde la Secretaría de Salud a estos procesos de desinfección con el fin pues, de mitigar la posibilidad de contagio.
Vamos a hablar ahora de las medidas específicas para los sectores económicos que Perdón, señor. perdón, doctor. Para hacer una aclaración antes de continuar con esas medidas específicas, decirles a los señores docentes y rectores que las preguntas que ustedes vayan a formular las vamos a responder al final. Vamos a procurar armar bloques para no estar respondiendo la misma pregunta de manera continua. Es importante también tener en cuenta lo siguiente. Para las preguntas, respondemos preguntas, no comentarios, para que tengan también en cuenta esto, ¿listo? Y trataremos de dar respuesta a las preguntas que estén referidas al tema que estamos tratando en estos momentos, como es el tema de bioseguridad de los niños, niñas y del aula de clase y del docente en el momento de la clase. Así que les rogamos por favor que las preguntas estén encaminadas a este tema. Los comentarios pues son valiosos, estaremos leyéndolos y servirán de material para otras nuevas reuniones. Las preguntas que ustedes tengan adicionales las estaremos respondiendo en nuevas reuniones que estaremos programando de esta misma clase para dar continuidad y claridad a todo este proceso. Entendido esto, entonces, continuamos, doctor Rayo, discúlpeme la intromisión. Sí, señor, muchas gracias, profe. Bueno, entonces vamos a como a especificar cuáles son las medidas que se van a tomar para los sectores educativos, que es el caso de la reunión o la charla del día de hoy. Debemos de adoptar todas esas medidas que ya acabamos de revisar, ¿sí? Con las que se van a presentar en torno al proceso de reactivación de las aulas de clase. Entonces, para estas medidas, pues se comprenden todos los servicios de educación inicial, educación superior, oficiales privados, incluyendo servicios tanto el bienestar familiar y educación para el trabajo o el desarrollo del talento humano. Respecto a los niños, niñas y adolescentes, entonces se van a mantener una estrategia de burbuja o de corte. Como ustedes bien escucharon ahora, el corte o burbuja hace referencia a agrupar por grupos de alumnos, ¿sí? Y de esta forma mantener un cerco epidemiológico en el caso de que llegue a presentar un caso positivo, ¿sí? Entonces, la idea es que se alternen de cierto modo entre días, ¿sí? Entre horarios y entre grupos de alumnos por salón para poder realizar esa reapertura a las aulas de clase. Entonces, los colegios están en el proceso de implementación de un protocolo que se radica a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, para establecer cuáles son los cortes o las burbujas que se van a manejar, cuántos son, qué horarios y, y cómo van a estar dispuestos. Eh, Vamos a evitar las aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones o en el momento de la compra de alimentos, manteniendo alternancia de horarios. Entonces, teniendo una hora diferente de ingreso para cada uno de los cursos, teniendo una hora diferente de salida a break y teniendo horas diferentes de salida a las diferentes para sus casas. Vamos a escalonar estos tiempos de comida y de descanso, privilegiando pues siempre los espacios al aire libre o espacios con una adecuada ventilación para el consumo de estos alimentos. Vamos a privilegiar el uso de juguetes y materiales didácticos que sean de fácil limpieza y desinfección en el caso de que se requieran utilizar. Vamos a extremar las medidas de cuidado para evitar el contagio de COVID ante la presencia de alguna comorbilidad en los niños. Siempre para estos alumnos es recomendado tener un tapabocas quirúrgico, ¿sí? Mascarilla de alta eficiencia o tapabocas quirúrgico. Y vamos a evaluar las particularidades o capacidades de cada uno de los niños o adolescentes para poder entonces de esa forma hacer los seguimientos de las medidas de bioseguridad que se requieran. En el transporte escolar, siempre se debe procurar mantener el tapabocas. Como se los dije ahora, el único lugar donde no es obligatorio el tapabocas va a ser en mi casa. Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que permita entonces la circulación de aire natural y en la medida de lo posible tratar de no activar el aire acondicionado, pues para evitar o si lo activan que no haya recirculación del mismo. Mantener silencio en la medida de lo posible en el trayecto desde el colegio a la casa al colegio, no hablar por celular ni en los desplazamientos, ni tampoco consumir alimentos o bebidas, pues para evitar tener que bajarse el tapabocas, etcétera. El uso de tapabocas en niños, niñas y adolescentes, ustedes bien lo saben que no está recomendado en pacientes menores de 2 años para evitar ese riesgo de asfixia y sofocación que pueden producir estas máscaras faciales. Entonces, en los niños menores de 2 años no se recomienda ni tapabocas, ni siquiera visor. En ellos definitivamente no se puede para evitar algún tipo de riesgo de que pueda presentarse la sensación de sofocación o asfixia.
siempre tener en cuenta que los pacientes que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, cognitiva, debemos de evitar el uso del tapabocas en el mismo para evitar entonces algún tipo de riesgo de sofocación o asfixia también. Vamos a realizar, y en esto nos apoyamos de todos los docentes, para realizar pedagogía y orientación en torno al proceso de autocuidado durante todo el desarrollo de las jornadas, ¿sí? Entonces, siempre un salón seguro va a cargo de un docente que tenga la responsabilidad de poder hacer de forma pedagógica las actividades que promuevan el uso adecuado del tapabocas y la higienización de manos durante las actividades educativas. ¿Sí? El tapabocas debe tener un ajuste y un tamaño específico dependiendo del niño. Entonces, en cualquier droguería ustedes pueden preguntar, regálame por favor un tapabocas para niño y un tapabocas para adulto y verán la diferencia, ¿sí? Con el fin de, pues de que le quede más adosado a las vías respiratorias y que de esta forma pueda prever la aparición de la infección por medio de los espacios que quedan entre los tapabocas. Entonces, tratar de revisar bien el tamaño de las tapabocas porque este sí importa. ¿Cuál es entonces el uso de los tapabocas? Se debe utilizar durante todo el día y solo se retira para dormir. Las bufandas, los gorros, los pasamontañas no van a sustituir un tapabocas, ¿sí? Debe evitarse el uso del doble tapabocas en niños y niñas. ¿Por qué? Pues porque por sus características anatómicas en las vías aéreas se puede producir algo de sofocación o de asfixia. El uso del tapabocas debe ser desechable, ¿sí? Los quirúrgicos es preferible que no se reutilicen porque el filtro ya no va a funcionar después de determinado tiempo y va a ser inútil un tapabocas que pueda estar mojado o que ya esté inoculado con otro tipo de microorganismos que hay en el aire. Las actividades en niños menores de 2 años van a estar enfocadas pues en privilegiar el uso del aire o del espacio libre, ¿sí? O espacios abiertos al aire libre con el fin de tener una adecuada ventilación, manteniendo siempre el distanciamiento físico entre los niños. Cabe aclarar que aunque los niños menores de 2 años no van a utilizar tapabocas, los docentes sí lo deben utilizar, ¿sí? O sea, el uso del tapabocas es obligatorio al momento que yo tenga contacto con mis alumnos. Vamos a evitar la rotación entre niños y tratar de mitigar al máximo esta rotación entre docentes, manteniendo siempre esa estrategia de corte o burbuja con el fin de poder, pues, garantizar los cercos epidemiológicos en el caso que se llegue a presentar un caso positivo. Vamos a realizar un lavado frecuente y por horario de manos, especialmente cuando las manos estén visiblemente sucias. Vamos a supervisar como docentes de forma pedagógica la higiene de manos con los elementos que nos, que nos dispongan desde las instituciones con el fin de generar ambientes seguros en las aulas de clase. Vamos a evitar aglomeraciones, siempre manteniendo pues un espacio mínimo de metro entre niño y niño. Vamos a realizar de forma rutinaria y continua el aseo, la desinfección del piso, de juguetes, de libros, de mobiliario, de otras superficies con los que los niños puedan tener con los docentes y el personal de cuidado puedan usar tapabocas transparentes. Hay unas máscaras, unos visores, con el fin también de que los niños puedan ver la gestualización de sus docentes y como son pequeños, pues de forma pedagógica empiecen a generar esa curiosidad educativa. Vamos a el uso de el desecho de los pañales y del cambio de los mismos. La pertinencia. Y vamos a hacer la vigilancia de casos en la comunidad educativa definida por los cortes o las burbujas que las instituciones van a establecer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no va a ser necesario el cierre de las instituciones o de los servicios educativos. ¿Por qué? Porque como vamos a estar reagrupados, reorganizados por burbujas, en el caso de que se llegue a presentar un caso sospechoso, un contacto estrecho o un caso positivo dentro de los estudiantes, vamos a hacer el aislamiento de esta burbuja y no de toda la institución. Listo, profe. Yo siempre cierro con esta frasecita que a mí me parece muy importante. La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Es de Mandela y yo creo que, y quiero agradecer a los docentes que están conectados, toda esa disposición que han tenido en torno al proceso de cambio educativo, de ese modelo que se venía aplicando a un modelo que desafortunadamente, pues, nosotros antes criticábamos las TIC porque era una forma de esparcir y de generar como esa distracción en el proceso de educación,
pero nos tuvimos que valer de ellas para poder seguir avanzando. Entonces, les agradezco mucho a todos los docentes. Yo sé el esfuerzo tan grande que hacen en torno a montar una charla, a montar una clase por una plataforma de estas, cuando todos los alumnos no tienen la posibilidad de hacerlo, cuando todos los docentes no tienen las capacidades tampoco de manejarla. A mí me queda a veces grande estas plataformas y yo siento que montar una charla como las montan ustedes, con esa pedagogía, con ese amor, con esa vocación, es de verdad de admirar y de agradecer. Pues, doctor Rayo, mil gracias a usted por la explicación. Vamos al paso entonces en este momento con las preguntas. De verdad que fue muy puntual y conciso, pero tenemos varios docentes que tienen varias inquietudes que le vamos a dar desarrollo en este momento. He venido tomando nota de las inquietudes. Les compartimos entonces que en estos momentos tenemos 285 personas o docentes que nos están siguiendo, donde tenemos 134 comentarios. Estamos filtrando un poco lo que son preguntas de comentarios. ¿Sí? Los comentarios los tendremos en cuenta para tener nuevas reuniones como estas que sean de manera explicatoria y de manera puntual y explicativa. Hay entonces algunas aclaraciones. Por ejemplo, entonces, en estos momentos, doctor Rayo, el municipio de Fusagasugá se encuentra en el primer ciclo, de Estamos acuerdo a a las cifras que usted nos entregó. Estamos a punto de pasar del primer ciclo al ciclo 2, ¿sí? Y esto es gracias al avance del proceso de vacunación de todos los sectores. ¿M? Actualmente tenemos un porcentaje de vacunación que se acerca al 60%, tenemos 8 IPS que están habilitadas en el proceso, tenemos facilidad de poder hacerlo de forma espontánea, acercándose directamente a la IPS con el fin de generar agilidad y efectividad del proceso de vacunación. Estamos en ciclo 1, y en este orden de ideas, estamos siguiendo la normatividad del Ministerio para este ciclo. Muy bien, de acuerdo con esto que usted nos acaba de decir, también nos manifestaba que hay 1099 docentes que se han vacunado. Hay algunas preguntas de ellos que vienen aquí con respecto a lo siguiente. Eh, aquellos docentes que tuvieron COVID tienen que esperar un tiempo para poderse vacunar. ¿Ellos cómo tendrían que hacer entonces para el retorno a su clase? En este caso, se debe informar al coordinador, al rector o al director de núcleo, el jefe de área, con el fin de que se pueda hacer la espera del proceso de cierre de esquema y de vacunación para poder reactivar sus actividades como docente. ¿Qué quiere decir? Que si el docente fue un caso positivo que se reportó el 22 de abril, mayo, junio, julio, en este momento ya debe estar haciendo su diligencia para poder hacer la vacunación porque es 90 días después de haber sido caso positivo, ¿sí? Y en ese Okay. caso, esperar hasta que se cierre el esquema para poder reactivar sus funciones como docente. Entonces, siempre se debe informar al rector, al coordinador, vea, yo fui caso positivo hace un mes, estoy esperando que me vacunen, estoy esperando, y de esta forma se le asignarán entonces funciones a estos. También estaba explicando usted acerca de que va a existir un grupo de parte de la Secretaría de Salud y también de la Secretaría de Educación, me imagino será conjunto, que estará visitando, que estará haciendo como una especie de interventoría entre los colegios con el objeto de poder garantizar que se estén llevando a cabo los protocolos como debe ser y la asepsia de las instituciones. Claro que sí, mire, nosotros desde el año pasado incluso, porque se hizo unas evaluaciones para el proceso de activación con el fin de poder empezar este año, que desafortunadamente no se dio porque tuvimos un pico enorme en diciembre y enero. Se han realizado visitas de asistencia técnica por parte de profesionales en epidemiología y de personas que estén a cargo del proceso de infraestructura de las diferentes instituciones educativas. Hemos hecho planes de mejora, hemos hecho recomendaciones con el fin de poder generar esas mejoras y establecer de forma segura el regreso a clases. Ok, muy bien. De otra parte, tenemos entonces el tema de la rotación de los docentes, cómo se tiene planeado, sobre todo en el tema de corte burbuja, porque hay rotación y esto. Profe, nosotros en eso sí vamos a hacer, pues vamos a dejar, dependiendo de la capacidad de talento humano y de infraestructura que tenga cada una de las instituciones, que nos presenten un plan que bajo la estrategia de burbuja les permita o se permitan hacer mantener esos cercos epidemiológicos. Yo sé que de pronto no tienen la capacidad de algunas instituciones de poder mantener estos cortes tan estrictos, pero entonces preséntenme
una propuesta en torno a la activación de estas actividades educativas que generen seguridad tanto en los alumnos como en los mismos docentes. Nosotros vamos a dejar para que ellos nos propongan, evaluamos la efectividad de estas propuestas y determinamos qué razones de mejora habrían para entonces trabajar en estas mismas. Tiempo de permanencia en la clase, ¿cuál sería para un docente el apropiado y para el estudiante? Claro que sí, pues miren, lo que veníamos diciendo, la idea es que se mantenga un horario para las personas que están, el docente que va a ser la persona que va a estar a cargo de 6 a 8 horas dependiendo de la cantidad de alumnos que se tengan, siempre manteniendo espacios tanto para el ingreso como para la salida de los mismos por tiempos. Vamos a alternar los espacios de ingreso, espacios de break y espacios de salida. Entonces, en este orden de ideas, así se deberían de mantener las actividades docentes por tiempos de 6 a 8 horas. Muy bien. Hay una pregunta que están haciendo aquí, yo las recogí, son varias, son como 3, 4 preguntas que están dirigidas al tema del personal de limpieza y a la asepsia. El día de ayer usted también mencionó, doctor Rayo, el tema de la asepsia de los elementos de higienización que se deben tener en la institución educativa. Es decir, ellos, los elementos hay que hacerles también un mantenimiento de aseo. Claro que sí. Debemos de realizar unas planillas de seguimiento en torno al tiempo y al químico con el que se está haciendo el proceso de desinfección en las instituciones educativas. Entonces, cada una de las instituciones va a tener tiempos específicos. Cada 2 horas voy a hacer lavado de baños. Cada hora vamos a hacer limpieza y desinfección de las barandales. Cada 2 horas vamos a hacer. Entonces, eso se debe mantener durante el tiempo que los estudiantes estén en el aula de clase. Nosotros como secretaría vamos a hacer el proceso de seguimiento a estos checklists con el fin de poder mantener la seguridad en los alumnos. Muy bien. De otra parte, no sé si de pronto alguien de la Secretaría de Educación que se encuentra aquí nos pueda responder estas preguntas. ¿El personal de limpieza ya se encuentra vacunado y si ya está contratado el personal de limpieza? Y el doctor pues nos acaba de responder la siguiente pregunta, que es cada cuánto se debe estar haciendo el mantenimiento o el aseo correspondiente a esta parte o a la desinfección de las aulas. ¿Alguien nos podría responder de la Secretaría de Educación que se encuentre allí si ya se encuentra contratado el personal de limpieza y si ya se encuentra vacunado también este personal? Sol, ¿hay alguien de la Secretaría allí? Jaimito. Sí. Lady. Sí, buenos días. Ok, Lady. Buenos Jaimito, días. buenos días. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Sí, el personal de la Secretaría de Educación ya tiene contratado con una empresa su servicio de aseo. Está por asignarle nuevo personal a las instituciones educativas como se vea prometido en las reuniones anteriores y con ellos se vino a hacer el mismo proceso que se hizo con los docentes, que fue suministrar la información a la plataforma del Ministerio de Educación y se subió esa información, se les pidió al operador que por favor las priorizaran en la plataforma Mi Vacuna y nosotros obviamente con la información que se envió, asimismo se priorizaron nuevamente. Faltarán algunos, el proceso de vacunación por haber tenido o contraído el virus. Deberán, como decía Javier, esperar los 90 días pertinentes para poderse aplicar el biológico. Después de ese tiempo, pues ya habrá la disposición. Las IPS están prestas a atender la solicitud o la cita. Casi todos los días estamos publicando en conjunto con Secretaría de Salud los avisos pertinentes de en dónde están aplicando el biológico para primeras dosis o segundas dosis. Entonces, pues obviamente el personal de aseo está cubierto en esa parte. Ok, es decir, que el personal de aseo ya está contratado y adicional a eso, ya se está en proceso de vacunación o debieron haberse vacunado previamente de acuerdo a la información que nos acaba de entregar Lady. A propósito de esa pregunta, esa respuesta también responde a la pregunta que estaban haciendo algunos profesores también acerca de que no los han llamado y de cómo hacen ellos para irse a vacunar y esto. Doctor Rayo, no sé, todavía están abiertos. Puede ir cualquier persona, tengo entendido en estos momentos, a vacunarse sin ningún inconveniente, sin ningún problema, simplemente vaya, acérquese al centro de vacunación más cercano que está disponible para el tema de COVID, ¿no?
Claro que sí, nosotros dispusimos dos actividades exclusivas para docentes en el mes de junio. Sí, aunque tuvimos bastante acogida, hubieron personas que no lo quisieron realizar en ese momento. Ahorita dicen, bueno, sí me quiero vacunar, está bien. Entonces, en este momento ya tocas hacer con las diferentes EAPBs o aseguradoras que tengan los docentes y con los puntos específicos que están habilitados para Fusagasugá. Hay 8 puntos, en cada uno de los puntos se está manejando algo que se llama demanda espontánea, uno dependiendo del tipo de vacuna y de la disponibilidad de tiempo que tenga, va y hace su fila para poder hacerse la aplicación del biológico. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta aquí, ya termino y paso con Sol, que también tiene más preguntas que están haciendo. El tema de los criterios para los tapabocas de tela, ¿en dónde se encuentra? ¿Y cuáles son los criterios que deben tener con el tema de los tapabocas en tela? Claro que sí, nosotros la próxima semana tenemos un Facebook Live con la Secretaría de Salud. Vamos precisamente a explicar cuál es el protocolo de manejo de tapabocas reutilizables, qué tipo de tela es, qué tipo de tapabocas son, para que las personas tengan seguridad y pues tengan también esa facilidad de poder acceder a estos, ¿sí? Entonces, la invitación es para que nos conectemos la próxima semana. En la página de la Secretaría de Salud se va a estar publicando el link para que accedan a la misma. Vamos a hacer el Facebook Live con el fin de poder, entonces, realizar esas preguntas de estos elementos que pueden ser reutilizables. Ok, hay otra pregunta sobre el tema de la ventilación cruzada, que en un comienzo se pedía que los salones tuvieran una ventilación cruzada, pero ahora solamente con la puerta abierta es suficiente. ¿Qué le podríamos responder a los profesores? Nosotros hemos estado revisando, profesores, algunos salones de algunas instituciones que definitivamente no tienen la capacidad de ventilación, ¿sí? Y en este caso se han planteado dos opciones: generar una ventilación artificial que en conjunto con una natural establezca un aireado sin recirculación, ¿sí? O inhabilitar definitivamente estos salones y buscar otras áreas propicias en espacio abierto para que se puedan dictar estas clases. Ok. Sobre el tema de la vacunación en menores, porque están preguntando también por qué a los niños y las niñas y a los jóvenes y adolescentes no se les ha vacunado. ¿Qué ocurre allí? Es por protocolos internacionales, profe. Ustedes bien saben que la vacuna contra COVID-19 fue una vacuna que se desarrolló de forma eficiente, eficaz, en menos de 12 meses. Entonces, para ese momento se realizaron estudios en personas con más de 18 años, ¿sí? Pero en los niños todavía el estudio no ha sido determinante. Creo que Parece que tiene fallas el doctor Javier. sí, parece que hay fallas por parte del doctor Javier. Pero bueno, yo les podría un poco resumir la respuesta de lo que le está diciendo para, o ya pudimos recuperar al doctor Javier. No, parece que se cayó la señal allí. Según la respuesta que está dando el doctor Javier, profesores, el tema es de que los lineamientos internacionales en el cuanto a la muestra o a la toma de vacunas o las pruebas que se hicieron en personas adultas, no en menores. Hasta el momento se están realizando pruebas en menores y todavía no hay resultados 100% confiables sobre el tema de la respuesta de esto. Por eso el doctor Javier está mencionando esta parte. Se están realizando, son en personas embarazadas, en mujeres embarazadas, y pues la respuesta hasta el momento ha sido positiva. Sin embargo, en el momento en que ya se tengan los resultados sobre esto, comenzará todo el proceso para vacunar a los niños, niñas y adolescentes y a los que están en las aulas o pues en el país y en todo el mundo. Pero esa fue más o menos, a grosso modo, no soy la persona científica para decirle la respuesta, pero esa fue más o menos la respuesta que entregó el día de ayer el doctor Javier. Hay otras preguntas también que están realizando. Esperamos podamos terminar esto. Yo ya voy a ir al doctor Javier a la reunión y ya vamos a entregar. Mientras tanto, les comparto que hay 304 personas reunidas, 198 comentarios en los cuales estamos filtrando las preguntas y hemos venido realizándolas en el orden en que las tenemos. Ya Sol nos ayudará con otras preguntas que ella también ha venido recogiendo. Profe, ¿me Doctor escuchan Javier, ahí? sí, ahora sí.
¿Podemos retomar la respuesta? Claro, claro que sí. Entonces, lo que les venía explicando, por protocolos internacionales, todavía no se ha autorizado la vacunación de personas menores de 16 años con las diferentes vacunas que establecen los laboratorios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que debemos esperar una autorización por parte de la OMS o de protocolos internacionales que digan si es seguro aplicarla en niños, no van a tener ningún evento adverso de consideración no esperada. Entonces, mientras esto no pase, no podemos hacer la aplicación en personas menores de 16 años. Ok, perfecto. Una última que tengo yo aquí dentro del bloque que alcancé a recoger, hace referencia acerca de que en la resolución 777 manifiesta que la ocupación de las UCI tiene que estar en el 85%, pero que Fusagasugá ha mantenido la UCI al 100% frente a ese tema y el tema de retorno a las aulas allí que se podría explicarle a los profesores. Claro que sí. Bueno, la resolución 777 establece para el ciclo 1 que UCI 85% o por debajo. Se va a mantener los municipios que tengan una ocupación por encima del 85% con ciertas restricciones de carácter social y comunitario, ¿sí? Educativo no hace referencia, se puede mantener lo que está establecido en el ciclo 1, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y los decretos se establecen desde el orden municipal. Entonces, si tenemos ocupación por encima del 85%, se determina qué restricciones se van a hacer en cuanto a vida social y a vida comunitaria, para que lo tengamos en cuenta. Ok, entonces el decreto todavía, la resolución todavía, perdón, no el decreto, sino la resolución nos habla de que, a ver si trato de entender un poco la respuesta, nos habla de que el 85% se mantiene, pero todavía no se ha aplicado el tema para el tema de educación. No, mira, la resolución, o sea, la parte general establece que se reaperturan los sectores que están dentro de la resolución, que fue lo que les expliqué ahorita. En el caso de que los municipios tengan una ocupación por encima del 85%, el alcalde determina qué sectores va a empezar a restringir en torno a la vida social y a la vida comunitaria, pero no de la vida del ámbito educativo. ¿Listo? Okay, aunque la ocupación UCI está por encima del 90% para el día de hoy, estamos al 95%, tengamos en cuenta que estas camas no están ocupadas al 100% por COVID, ¿sí? Tenemos una ocupación de un 50% de pacientes de otras patologías que antes de la pandemia también requerían camas de cuidados intensivos. Ok, perfecto. Sol, no sé si tiene más preguntas. Hasta aquí fue el bloque que alcancé a recoger. Creo que usted tiene otras preguntas para el doctor Javier Rayo. Sí, buenos días, doctor Javier. Buenos días, Jaime. Buenos días a quienes nos están acompañando desde el chat del Face. Doctor, en relación justamente con lo que acaba de responder, una pregunta que ha sido recurrente es ¿cuál es el porcentaje de IREN en Fusagasugá y dónde se está, digamos que reportando, dónde lo pueden ubicar los docentes para estar enterados? Bueno, pues de forma explícita nosotros lo enviamos cada 2 semanas o cada 15 días. El corte del índice de resiliencia es a fin de mes y a mitad de mes. Nosotros hemos hecho el envío de un IREM, ¿sí? Sin embargo, estas publicaciones se hacen dependiendo a conveniencia. El ministerio solo ha publicado los IREM de las principales ciudades del país. Hay 15 IREM publicados en la página del Ministerio de Salud. Ustedes entran y buscan datos de índice de resiliencia epidemiológica y ahí aparecen el listado de las ciudades con el índice de resiliencia, ¿sí? Como tal, para Fusagasugá, el índice del municipio se encuentra sobre el 50% de adherencia al proceso de resiliencia total. Quiere decir que estamos a la mitad del proceso, del camino para poder reaperturar todos los sectores en torno a los criterios que se establecen: vacunación, pruebas, cero prevalencia y ocupación hospitalaria. Ok, Doc. Otra pregunta que también es muy recurrente es con relación a los tapabocas de tela. O sea, se está preguntando que cuáles son los criterios, el modo de uso, considerando, por ejemplo, en las zonas rurales, los estudiantes que más tapabocas van a usar va a ser de tela. Acá me hacen una pregunta concreta, dice el GITS 18 ha sido actualizado, ¿cómo se pueden tener claras las características de estos tapabocas? Entonces, ¿hay qué recomendaciones se les puede dar? Sol, acabé de recordarles que la próxima semana vamos a tener un Facebook Live desde la Secretaría de Salud para explicar los tapabocas, ¿sí?
tanto los tapabocas quirúrgicos, las máscaras especiales y los tapabocas de tela, cuáles son o no son reutilizables, para que lo tengamos en cuenta, y en ese momento entonces vamos a explicar específicamente lo de las condiciones. Hay un protocolo que lo encuentran en la página del Ministerio de Salud, en la parte de protocolos guías, y aparece protocolo para manejo de tapabocas y máscaras faciales, ¿sí? Ese es anexo a la resolución anterior a la 777, que fue la 666. Tenemos como cinco páginas específicas relacionadas con la reutilización de tapabocas, para que lo tengamos en cuenta. Para el desarrollo de actividades deportivas o artísticas en el marco de las clases, ¿es necesario el tapabocas? Preguntan. Por recomendaciones del Ministerio de Salud, el tapabocas, como lo dije, debe utilizarse todo el tiempo, ¿sí? O sea, todo el tiempo, en todos los espacios por fuera de la casa se deben de utilizar los tapabocas. Sin embargo, algunas actividades pues van a requerir que se los bajen. Ahí debemos de mantener los docentes una pedagogía activa y un trabajo educativo óptimo, con el fin de poder realizar las actividades sin riesgo de que se generen contaminación entre estudiantes. Doctor, yo sé que usted ya en su charla ha aclarado el tema del esquema de vacunación. Sin embargo, una pregunta que persiste es, en el caso de los docentes que no pudieron en su momento por X o Y razón, o que incluso recibieron su primera dosis, pero en el proceso se contagiaron de COVID y no pudieron recibir la segunda, ¿ellos están obligados a asistir al colegio a dar la presencialidad? Bueno, Sol, ahí depende del manejo que le den ustedes como Secretaría de Educación, ¿sí? Nosotros, ¿qué establecemos? Hemos dado para los diferentes docentes campañas en torno al proceso de vacunación y de cierre de esquemas. Hay algunos que no han podido porque fueron positivos para COVID, porque después de la primera dosis fueron positivos. En cualquiera de los dos casos, deben de esperar 90 días para la aplicación de la primera o de la segunda dosis, según corresponda el caso. Deben de informar a los rectores: no puedo empezar el proceso de presencialidad educativa porque estoy esperando vacunación. Es claro y enfático en que se deben comenzar con docentes que tengan esquemas completos, pero el manejo lo dan administrativamente ustedes como Secretaría de Educación. Sí, efectivamente, ahí para aclararle a quienes están acompañándonos, según la directiva 5 del Ministerio de Educación, establece que los docentes para la presencialidad tienen que tener completo el esquema de vacunación, sea la vacuna de 2 dosis o sea la vacuna de una sola dosis, pero deben tener completo el esquema de vacunación. Doctor, otra pregunta que hacen es si es necesario o se ha contemplado solicitar al ingreso de la institución la prueba de COVID para los docentes y los estudiantes. Bueno, pues, compañera Sol, la verdad es dispendioso y no va a ser efectivo, porque si yo me tomo la prueba el lunes, cabe la posibilidad de que sea negativo, pero puedo salir el miércoles a comer con mis papás y me puedo contagiar. Entonces, no es un requisito y no lo establece el ministerio, porque la verdad no es efectivo para el proceso de mitigación del virus. La única herramienta que tenemos son las medidas de bioseguridad y autocuidado. Otra pregunta que hacen es con el tema de los estudiantes asintomáticos. O sea, que cómo se podría identificar esos estudiantes, considerando que de pronto puedan haber familias que, aún sabiendo que son positivos, los remitan al salón de clases. Y en ese orden de ideas, en un dado caso que haya algún contagio, ¿qué medida o qué protocolo se tiene? Bueno, en el caso en el que alguno de los estudiantes llegue a dar positivo, debemos de informar como familia al rector o al director de curso, o que alguna de las personas del núcleo familiar dio positivo, debemos de informar al rector o al director de curso. Si mi hijo da positivo, yo llamo al rector y le digo: profe, es que imagínese que di positivo yo, dio positivo mi esposa y estamos esperando pruebas para que le tomen a nuestros niños, entonces vamos a aislarnos. Dependiendo del riesgo que hayan tenido los estudiantes con los que haya compartido ese chico, determinamos si aislamos en la burbuja o el conjunto de niños que hayan tenido contacto con él o no, pero eso se hace en investigaciones de campo. Ok. Finalmente, pues se plantea la posibilidad de que la Secretaría de Salud genere una certificación
del cumplimiento de las medidas de bioseguridad o los protocolos de bioseguridad en las instituciones. Sabemos que, por ejemplo, el día de ayer y hoy se han venido haciendo visitas a las instituciones educativas por parte de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Ministerio e incluso la Personería. Pero frente a esta inquietud, ¿qué podemos decir, doctor Javier? Desde la Secretaría de Salud estamos emitiendo conceptos en torno a las asistencias técnicas que estamos realizando. Nuestros conceptos van a mejoría o a mantener lo que está implementado, ¿sí? Esos conceptos nosotros los emitimos en un acta que se entrega a cada una de las instituciones y a la Secretaría de Educación, dependiendo de la disponibilidad y la disposición que tengan, para poder ser consultadas por todos. Nosotros establecemos bajo los criterios que les acabo de mencionar en la charla cuáles son los conceptos para cada una de las instituciones, cuáles son los planes de mejoría o cuáles son los planes de mantención de las medidas de bioseguridad establecidas. Ok. Ya digamos que el resto de preguntas que hay planteadas, Jaime y doctor Javier, son más de carácter académico, que de alguna parte algunas las podrían responder con los directivos directamente en las instituciones, y también por parte de la Secretaría de Educación se va a generar esta misma semana, el viernes, un Facebook Live para abordar ese tema ya digamos más de corte académico. Compañeras de la Secretaría de Educación, si ustedes quieren señalar algo respecto a inquietudes que hay con la adecuación de las instalaciones educativas, ¿quién quisiera tomar la palabra, por favor? Sol, buenos días. El día de ayer, el grupo de la Secretaría de Educación realizó una lista de chequeo protocolo de bioseguridad para el sector educativo de acuerdo a la resolución 177 del 2 de julio del 2021. En ese orden de ideas, corroboro lo que acaba de decir Javier, y es lo siguiente. Nosotros hicimos las visitas a la Secretaría, a las diferentes instituciones educativas, donde se les hizo recomendaciones específicas de acuerdo a la auditoría, por así decirlo, que realizamos el día de ayer. Lo hicimos en conjunto, como lo dice Javier, con Personería, con la Secretaría de Salud, para informarle a los rectores qué ajustes tendrían que hacer para poder realizar el retorno a las aulas. De cada una de estas visitas que hicimos el día de ayer, se dejó un acta a cada rector y anexo a esa acta iba el acta de Secretaría de Salud. En ese orden son las recomendaciones específicas que les hacemos a los rectores para terminar de adecuar las instalaciones educativas para poder recibir a los alumnos en la fecha que tiene estipulada el Ministerio de Educación, que es el 15 de julio. Entonces, pues creo que anexo a la respuesta que dio Javier. Sí, efectivamente, el día de ayer estuvimos nosotros en visita con el personal de la Secretaría de Educación para hacer esas revisiones respectivas. Gracias, Lady. Yo tengo unas preguntas adicionales que recogí también aquí, rápidas también para el doctor Javier Rayo. Una hace referencia con el tema de las cafeterías, restaurantes, etcétera, donde los niños toman los alimentos. ¿Cómo va a ser ese proceso? Ahí, ¿cómo se va a manejar el control para el tema de bioseguridad y el control COVID? Claro que sí. Bueno, como les decía, los protocolos los establece cada una de las instituciones, ¿sí? Y se está evaluando la posibilidad de disminuir la jornada con el fin de evitar que haya esta posible contaminación cruzada en el consumo de alimentos, ¿sí? Entonces, o que cada uno de los chicos lleve su lonchera. Entonces, eso se está evaluando dependiendo, pues, de factores ambientales, sociales, económicos de las familias. Entonces, todavía esa respuesta depende mucho del engranaje que tengamos con Secretaría de Educación para determinar qué hacemos en estos casos. Ok, hay otra que hace referencia al tema de contagios de los menores de edad en el aula. ¿Quién responde por estos niños contagiados? En el caso de que los estudiantes sean positivos, el núcleo familiar son los principales entes en torno al proceso de diagnóstico.
Ellos son las personas que van a decir, mi hijo está con algo de mucosidad, mi hijo determino no enviarlo al colegio, no enviarlo a la escuela. Es importante que cada una de las personas que estén escuchando esto y determinen que alguno de los niños tengan alguna sintomatología asociada a gripa o a COVID-19, no lo enviemos a la escuela. Ustedes bien saben que los niños no desarrollan muchos síntomas, como los desarrollan los adultos. Los niños pasan por sintomatología leve e incluso asintomáticos, ¿sí? Entonces, hay la importancia de poder determinar en el grupo familiar cómo se está comportando este tipo de sintomatología, si alguna otra persona tiene o no, si alguna otra persona es positivo o no, si alguna otra persona fue contacto estrecho o no. Como yo les decía, el lugar donde nos podemos quitar con tranquilidad el tapabocas es en la casa. Por tanto, es donde debemos ser más minuciosos con el proceso de vigilancia activa de la aparición de síntomas. Ok, y la otra pregunta es si en alguna familia hay síntomas de COVID, ¿cómo pueden hacer para la muestra? Porque si se encuentran aislados, ellos mismos se autoaíslan, ¿cómo podrían hacer para determinar si saben o no que están contagiados de COVID? Cada una de las EAPBs del municipio tienen una línea de teléfono donde se solicita la toma de las muestras, ¿sí? Donde dicen, estoy caso positivo o estoy contacto de caso positivo y necesito que tome muestra a mi núcleo familiar. Estas las publican en las páginas de cada una de las EAPB. En la página de la Secretaría de Salud está el flyer, la infografía con los números de teléfonos de cada una de las EAPB, o solicitar cita médica prioritaria. En la cita médica prioritaria, el médico determina la toma de la muestra para el núcleo familiar, la toma de la muestra para la persona que esté llamando, dependiendo de la sintomatología. Es responsabilidad de las EAPBs del municipio hacer el proceso diagnóstico, para que lo tengamos en cuenta. El diagnóstico de COVID-19 se hace por las EAPBs del municipio. Muy bien, doctor. Y por último, ¿las docentes embarazadas ya se pueden vacunar? Por autorización de protocolo internacional, sí, pero debemos esperar que el Ministerio de Salud y Protección Social y el INS determinen o autoricen para las personas de Colombia este proceso de vacunación. Sí se autorizó para los laboratorios AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, por orden internacional. Se hizo un estudio entre pacientes embarazadas y no determinaron que tuvieran eventos adversos no esperados, o sea, todos son esperados y están dentro del límite de la normalidad. Pero, como les digo, esos estudios lo hacen de forma internacional, debemos esperar que cada uno de los países determine por seguridad de la misma comunidad si se hace o no se hace la aplicación de las mismas. Ok, doctor. Prácticamente son esas las preguntas que tengo contenidas aquí dirigidas a usted, Sol. Hay otras preguntas también acá que me parecen interesantes. No sé si alguien las puede dar respuestas en este momento o tendríamos que esperar para un próximo programa, un próximo espacio para responder esto. Y hace referencia a los recursos FOME y FSE. ¿Cuál fue el uso de esos recursos a los que les dio la Secretaría de Educación, por un lado? El apoyo, si va a existir apoyo económico o no a las familias que de pronto terminen contagiadas por alguna situación y donde se determine que el niño o la niña fue quien llevó la enfermedad. Eh, También el tema de familias que se encuentran en el sector rural que no cuentan con los recursos suficientes para poder tener los protocolos de bioseguridad o con los protocolos o los implementos para los protocolos de salud y bioseguridad correspondientes al tema COVID. Esas son algunas de las preguntas. No sé si hay alguien en estos momentos aquí de la Secretaría de Educación que nos pueda dar respuesta, que me parece a mí bien interesante, justamente sobre ese tema de los recursos FOME y de FSE, cuál fue el uso de esos recursos, porque tenemos entendido y sé que en el mes de abril se dio ya curso a la compra de estos materiales y fue entregado a rectores, pero pues hay profesores que tienen esa curiosidad, pues sería bueno e interesante poderles dar respuesta también a ellos, si se puede en este momento o si no, lo podríamos hacer en un próximo programa que también está programado por parte de la Secretaría de Educación para seguir aclarando todas estas inquietudes que se han generado en torno a la Secretaría de Educación. Usted me dirá, Sol. El micrófono, Sol. Sebastián, no sé si estás conectado, pudieras dar con esta pregunta, por lo menos para poder dar algo como de claridades. Igual como les digo, el viernes tendremos el Facebook Live
con la doctora Luzfani, la secretaria de Educación, y estoy segura que ella también va a hacer una serie de aclaraciones y también de brindar, digamos, lineamientos acordes a la resolución y a la Directiva 5 del Ministerio de Educación. Sebastián, entonces tienes la palabra, creo. Sebastián o Loli. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Hola Sebastián. Ok, vale, Fuerte y sí, claro. de parte de la Secretaría de Educación, en el mes de abril se hicieron entrega de diferentes elementos e insumos de bioseguridad, pues para garantizar esas medidas dentro de las instituciones educativas. Hablamos de dispensadores de pedal, lavamanos portátiles, insumos para realizar la limpieza como amonio cuaternario, toallas, papel higiénico, y bueno, desinfectantes. Adicional a ello, en el mes de junio también se hicieron entrega de elementos de protección personal, hablamos de tapabocas. Muy bien, pero ¿se tiene el valor, Sebastián? ¿Tienes el valor? No sabemos que se hicieron entrega de estos elementos, pero ¿se tienen los montos y cómo fueron distribuidos? ¿Cómo los recibieron los rectores? Porque en la fanpage de la Secretaría y en la página web también pueden encontrar la evidencia de la que los mismos rectores recogieron todos estos materiales para que pues no quede en el aire, porque me parece que sí es una pregunta que vale la pena responder en este momento, pero pues igual se ampliará todo el dato. ¿Se tiene esa información o quedaría pendiente para darla en el próximo programa que es el viernes? Jaime, quedaría pendiente para entregarse el próximo viernes con mayor claridad Ok. y ser más puntuales y dar la información acertada, la información adecuada, ¿vale? Ok, perfecto, Sebastián, mil gracias. Entonces, creo que con esto hemos, creo que recogido prácticamente todas las inquietudes de ustedes, señores docentes. Si hay nuevas inquietudes al respecto, pueden continuarlas. Nosotros vamos a recoger todas las preguntas en el chat y estaremos en nuevos programas dando la respuesta a todas ellas. Tengan en cuenta que recibimos 259 comentarios donde se encuentran también las preguntas de ustedes y casi todas fueron preguntas muy bien planteadas. Y recordarles que hasta este momento tenemos 280 personas conectadas en nuestro Facebook Live, donde le hemos dado respuesta a cada una. Bueno, hemos hecho el esfuerzo de dar respuesta a la mayoría de las preguntas que ustedes tienen. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, no hemos escatimado en acomodar las preguntas, sino hemos hecho las preguntas de manera muy directa, creo yo, y esperamos hacerlo de la misma manera y que sea también contundente la respuesta que ustedes esperan. Aquí no hay nada oculto, todo está sobre la mesa y queremos es justamente eso, señores docentes. Agradecerle al doctor Javier Rayo por su acompañamiento en este momento y en el día de ayer que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Han hecho aportes muy importantes, muy buenos, muy valiosos para la Secretaría de Educación en cuanto a este tema, tanto padres como ustedes docentes, que muy seguramente estaremos tomando y teniendo en cuenta para poder realizar y mejorar todo este proceso. Muy seguramente también los señores rectores y las señoras rectoras de las diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, tendrán la oportunidad de recoger también estas inquietudes y estos materiales que se encuentran allí para poder hacer las mejoras y los ajustes que se requieren para poder generar ese retorno a clase, que también es un retorno de manera gradual, que también es un retorno progresivo y que también espera tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud y el mismo ministerio sea seguro para todos y todas. Pues de esta manera, doctor Rayo, mil gracias por acompañarnos. Profe, muchísimas gracias a usted por permitirnos el espacio. La idea es generar entonces información clara, veraz, en torno al proceso de reactivación. Vamos a estar trabajando desde la Secretaría de forma mancomunada con ustedes para poder entonces dar la seguridad tanto a los alumnos, a los padres, a los profesores de que vamos a reactivar el sector educativo siendo ejemplo para la región. Muy bien, mil gracias, doctor, nuevamente y nuevamente, como les explicaba el día de ayer, mil gracias y muy agradecido con usted y con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud de Fusagasugá, con todos los médicos del hospital, de la clínica, de los centros de salud, con las enfermeras, con los vacunadores, con el personal administrativo de todos estos centros. Mil gracias de verdad por el trabajo que vienen realizando y por las actividades como las han venido enfrentando, porque ustedes están frente al cañón para poder brindarnos esa tranquilidad que necesitamos nosotros y para cuidar de nuestros seres queridos también y de nuestros seres. Les recuerdo, nosotros también hemos sido
víctimas de esta situación. Hemos perdido gente cercana, muy cercanos, familiares, amigos, pero eso no implica que no tengamos de verdad la esperanza de que todo esto pueda salir y de que podamos salir adelante muy pronto. Sol, mil gracias por acompañarnos, a los compañeros de la Secretaría de Salud, un saludo muy especial y estaremos pendientes de entonces de un próximo Facebook Live para entregarles a ustedes más información y que ustedes tengan la oportunidad de preguntar y de aclararles también todas sus inquietudes al respecto o a los temas que tengamos pendientes de esto. Sol. El micrófono, Sol. Sí, Jaime, efectivamente agradecerles el haberse vinculado a este espacio. Doctor Javier, muchas gracias al equipo de la Secretaría de Salud que ha estado ahí en articulación con la Secretaría de Educación, a mis compañeros. Y nada, estaremos comunicando a través de nuestras redes y de la página web el próximo Facebook Live que tendremos sobre estos temas. Muchas de las preguntas, como lo señaló Jaime, que no se pudieron resolver en este espacio, las tendremos en cuenta justamente para ese Facebook Live que pueda resolverse en sus inquietudes. Entonces, nada, desearles un feliz día y quedamos atentos a cualquier inquietud. Muy bien.